Muy bien, sí, ya hemos pasado el Ecuador. Vivamos con las velas desplegadas, deprisa, pero bien. Bueno, concluíamos la clase anterior, son tres sobre el Hijo del Hombre, con algunas ideas que resumo brevemente. La expresión Hijo de Hombre ha existido siempre en arameo al menos del siglo octavo antes de Cristo hasta los siglos sexto y séptimo del Talmud. Y siempre, esto es muy importante, con un significado genérico e indefinido. Esto es tremendamente importante y lo diré muchas veces porque será como una llave para abrir qué dichos sobre el Hijo del Hombre pueden ser absolutamente genuinos y cuáles no, y que habrá que examinar uno por uno. Otra conclusión era que el Hijo del Hombre no, o Hijo de Hombre, no podía existir en arameo porque la gente se quedaría sin poder expresar la idea común de ser humano. Así de sencillo. Si tal frase, hijo de hombre, fuera un título mesiánico y significara el Mesías, ¿cómo se diría hijo de hombre? Pues nada, así que eso no tiene ni pies ni cabeza, aunque lo haya dicho la investigación muchas veces. Sí pudo ocurrir en griego, sin duda alguna, porque la expresión hijo de hombre o el hijo del hombre era muy rara, nada usual, no era un sintagma y por lo tanto, como religión que venía del Oriente, podría valer como título de una divinidad extranjera, porque no olviden que el cristianismo, como otros cultos de misterio vienen a Grecia y Roma, ciertamente desde el Oriente. Bueno, para defender esta posición en esta segunda clase, presento un argumento meramente formal, histórico-literario. Al comparar la teología sobre un como hijo de hombre o hijo del hombre en el libro de las parábolas de Enoc con la análoga de los sinópticos, se descubre que el libro de las parábolas de Enoc tiene una teología en progreso sobre el Hijo del Hombre, es decir, está en un estado constructivo, breve y poco desarrollada. Es decir, que el Mesías, Hijo de Hombre, de los capítulos, sobre todo desde el 46 hasta el 71 de Primero Enoch, es fundamentalmente un personaje que no es muy mesiánico al uso, sino juez final, sobre todo de vivos y muertos. Mientras que Fuente y sobre todo Marcos y Mateo y Lucas presentan una teología del Hijo del Hombre mucho más desarrollada, amplia y fija. Sobre las características del Hijo del Hombre se puede decir mucho más leyendo los Evangelios que el libro de las parábolas de Enoch. Por tanto, según el axioma crítico literario de que en una construcción ideológica más o menos del mismo siglo primero de nuestra época, la más sencilla precede normalmente, cronológicamente a la más compleja, es una norma usual de la historia de las formas, se deduce que primero fue el libro de las parábolas de Enoch y luego los sinópticos y después hubo quizás una respuesta de los enóquicos. Además, el libro de las parábolas de Enoc, aunque sea del siglo primero, fue compuesto antes del Evangelio de Marcos, es decir, antes de la destrucción del templo a finales bueno, en torno al siglo, al año 70. Pues es, por tanto, eh, este libro de las parábolas de Enoc para la biblioteca de Qumran es un documento tardío y no aparece en Qumran de ningún modo. Es decir, no,
no se recogió porque probablemente llegó a Qumran relativamente tarde. Además, dije que en las parábolas de Enoc no se menciona la destrucción del templo. Y ahí concluía que no existía el concepto de hijo de hombre. Concluía esto, repito, no existe o no existía el concepto de hijo del hombre como título mesiánico en el judaísmo anterior al cristianismo, aunque durante muchos años los estudiosos hayan pensado lo contrario. Esa era mi posición. Y durante tiempo. He aquí que, estando yo en esta postura, cayó en mis obras la obra de Maurice Casey, que ya lo, C-A-S-E, ya lo he dicho alguna vez, un tanto pretenciosa en el título, porque creo que lo dije, el título es The Solution to the Son of Man Problem. The solution quiere decir la, y no hay otra. Hombre, podría haber dicho una solución y tal. Y entonces, claro, todos los colegas, que Dios nos libre del colega, pues resulta que se lanzaron en tromba contra él y ha tenido menos éxito de lo que debería tener. Bueno, sin embargo, para mí las ideas que yo tenía antes, previamente, se vieron reforzadas y precisadas con la lectura de esta obra, de la que hice un resumen amplísimo, y lo tengo por ahí, obra con la que estoy básicamente de acuerdo. Por ello, en parte, lo que yo digo a continuación es una secuela de cosas mías, pero también de cosas de Casey. Dice Casey: los documentos fundacionales en los que se basa ese argumento erróneo, a saber, que en el judaísmo del siglo primero el sintagma un como hijo de hombre era un título mesiánico, son solo tres documentos. El libro de Daniel 7, aunque sea del siglo segundo, antes, el libro de las parábolas de Enoc y el libro cuarto de Esdras. Examinamos brevemente los tres. Uno, Daniel 7:13, como ya lo vimos en la clase pasada y hemos visto que no hay pista alguna en este texto, pista seria, sobre la cual el autor hubiera dicho con claridad que el sintagma un como hijo de hombre es un título mesiánico. No, lo que dijimos que este personaje es el pueblo israelita en su conjunto, capítulo 7, sobre todo, o bien el arcángel Miguel, pero siempre como cabeza angélica del pueblo israelita que está en lucha contra las demás naciones en el momento en que empieza el reino de Dios. Ahora bien, a pesar de la relativa claridad del libro de Daniel sobre que el Mesías es el pueblo de Israel, ha habido bastantes individuos en la investigación que han pensado que muy pronto, y yo creo que esto en parte tiene razón, que muy pronto, incluso en el siglo, poco después, o en el siglo primero de nuestra era, el libro de Daniel fue entendido no como que fuera Israel en su conjunto, el Mesías, ni Miguel a la cabeza, ni nada de eso, sino que era un personaje individual que poco a poco se fue asimilando a ese Mesías de los Salmos de Salomón, que era el que eh, mm, realmente debía rescatar o salvar a Israel. Pues bien, en el siglo primero hay dos interpretaciones de quién es ese un como hijo de hombre. Naturalmente, una es esta del libro de las parábolas de Enoc, que yo creo que al final, si me da tiempo, si no, en la semana siguiente explicaré que probablemente el libro de las parábolas de Enoc, fíjense qué interesante, es un resultado de una pelea ideológica entre los enóquicos que manifestaban que el Mesías es Enoc y los judeocristianos que decían en contra
que los enóquicos estaban equivocados y que el Mesías era Jesús de Nazaret, entendido como Jesús Cristo, como Jesús el ungido. Bueno, total, que lo que hemos, no, corroboramos otra vez que el libro de Daniel de ningún modo prueba la existencia de un concepto de un hijo de hombre como Mesías, tal como se entendió en el judaísmo probablemente años después de la publicación del libro de Daniel. Vengo a decir con esto que el concepto de Mesías, tal como lo entendemos ahora, viene de la época del libro de los jubileos, 120 antes de Cristo o más tarde, que antes pues andaban con la idea del profeta que ha de venir, del rey mesiánico, del rey davídico, el rey guerrero, etcétera, pero no se habían formado o no se había formado esa mentalidad que hoy entendemos fácilmente como el Mesías. Digo que esa se forma de verdad, claramente como hoy, en el siglo primero antes de Cristo. El segundo documento es el ya mencionado, después de Daniel y ya estudiado, libro de las parábolas de Enoc. Y ahora lo que me interesa a mí es que este libro se consideró perdido en Occidente. Es curioso, siempre ha estado en la iglesia abisinia etíope como dentro del canon. Y los padres de la iglesia sabían que los abisinios o etíopes tenían como canónico el libro de Enoc, no el libro de las parábolas solo, que está dentro de Enoc, sino el libro de Enoc completo. Pues bien, entonces resulta que en el siglo XVIII, así de tarde, fue cuando empiezan a llegar a Europa, a Inglaterra, Alemania y Francia, algunos ejemplares con el libro completo de Enoch, primero Enoch, que está, que contiene el libro de las parábolas de Enoch. Y entonces fue cuando se empezó o empezaron los estudiosos cristianos a interesarse por este libro y en concreto por estas parábolas. Que sepan que la edición verdaderamente príncipe, o sea, verdaderamente buena, no se hizo hasta 1906. O sea que 19 o 20 siglos después de la escritura de este libro. Bueno, ahora vayamos al texto uno. Texto uno, por favor. Listo, profesor. Fíjense, la expresión, yo lo he transcrito del etíope, si van ustedes, si quieren ver en etíope, lo pueden ver en internet porque hay algunas páginas, etcétera. Yo he tenido mucho tiempo el texto etíope encima de mi mesa, aunque ya confieso haberlo olvidado un poco. Pues bien, la expresión hijo de hombre, que en hebreo es Ben Adam o en arameo es Bar Nasha, y en griego es ho, huios, tu anthropos, ser humano, fue vertida al etíope clásico, es decir, el etíope litúrgico, ¿eh? De tres modos diversos. Lo tienen ahí en el texto. Hijo de hombre, capítulo 46, 48, fundamentalmente. Yo lo he transcrito. Walda sabe. Hijo de varón, tres veces, que es lo mismo prácticamente. Y en etíope, Walda Beesi, varón. Y de una manera un poco ampulosa, pero muchas más veces, lo tienen ustedes ahí, en el 62, en el 63, en el 69, o sea, los capítulos 70 y 71, se traduce en etíope como el hijo de la prole de la madre de los vivientes, es decir, un hijo de Eva, un ser humano. Muy bien, ¿cuál es la prueba que la igualdad de concepciones sobre Mesías
entre el libro de las parábolas de Enoch y el Nuevo Testamento, o parecido, pues esto se ha visto porque cuando se considera la traducción al etíope, a la iglesia etíope, el Getz, lo que habla la gente es el amárico, pero el antiguo etíope, el Getz, G-E, espíritu suave, E-Z, pues eso es una lengua litúrgica. Pues se ve que la traducción a esa lengua litúrgica del Evangelio, del cuarto Evangelio, que sale unas 10 veces, Ho huios tu anthropu. Lo tienen ustedes ahí en el texto. Ho huios tu anthropu. El hijo del ser humano o del hombre se traduce al etíope precisamente por el hijo de la prole de la madre de los vivientes, es decir, por un hijo de Eva. Ahora, las dificultades comienzan al preguntarse por qué él o los traductores al etíope del libro de las parábolas de Enoch utilizan tres expresiones distintas para un sintagma, hijo de hombre, en hebreo o arameo. No se sabe cuál es la lengua base del libro, no se sabe, y además probablemente se tradujo muy pronto al griego. ¿Eh? Repito, en Goethe hay tres expresiones distintas para un sintagma hijo de hombre, que si es un título mesiánico, debe traducirse con toda exactitud. Digo, si es un título mesiánico en el libro de las parábolas de Enoch. Ya no estoy hablando de la iglesia etíope, sino en el libro de las parábolas de Enoch. Segunda dificultad, si es un sintagma, un título mesiánico, ¿por qué el etíope presenta casi siempre un demostrativo, un adjetivo demostrativo delante de ese sintagma? Es decir, no dicen simplemente el hijo del hombre, sino ese hijo de hombre, o este hijo de hombre, o sobre todo aquel hijo de hombre. El uso del adjetivo demostrativo, ese, este, aquel, indica que en el libro de las parábolas de Enoch, hijo de hombre se refiere a un hombre concreto, Enoch, o quizás el concepto del Mesías, ya lo veremos, pero algo concreto, no es un título mesiánico general. En la presunta base aramea o hebreo de ese libro de las parábolas de Enoch, debe reconstruirse o debe de pensarse siempre que la base es Daniel 7 y por lo tanto es Barnashá en arameo, hijo del hombre. Ya en Walda Sabé o Walda Beesi o Walda Iguala en Maheyab. Es igual, siempre lo que está debajo es Barnashá porque es evidente que el texto de Daniel está ahí. Así que no es posible explicar la variación de la traducción distinta de los tres sintagmas, una traducción distinta para un título, ni mucho menos es posible pensar que hay diferentes adjetivos demostrativos, ese, este o aquel hijo de hombre. Y Casey ofrece una reconstrucción del arameo subyacente al etíope clásico de los pasajes más importantes del libro de las parábolas de Enoch. En el capítulo 46, ahora estoy hablando, repito, libro de las parábolas de Enoch. En el capítulo 46, un ángel muestra a Enoch quién es aquel hijo de hombre, de dónde viene y por qué está al lado del principio de días o el Señor de los Espíritus, es decir, al lado de Dios. Es un ser divino o semidivino. Ese personaje, ese hijo de hombre, tiene los siguientes rasgos. Es justo, revela los misterios divinos,
es el elegido de Dios, es el más fuerte ante el Señor de los Espíritus y siempre, siempre poniéndole delante este, ese o aquel. Eso en el capítulo 46. En el capítulo 48, el nombre de aquel hijo de hombre, recuerden que este texto lo citamos, el nombre es nombrado ante el Señor de los Espíritus, lo que quiere decir, como ya sabemos, que ese nombre de Mesías, concepto, función, existe antes de la creación del universo. O sea que la noción de Mesías, como de la ley, el trono de gloria, la penitencia, etcétera, es el elegido, el báculo o apoyo de los justos. En el capítulo 61, ese hijo de hombre es otra vez llamado elegido y juez de los tiempos finales. En el 62, los poderosos de la tierra son dibujados totalmente aterrorizados cuando ven, están en el juicio, o sea, se pinta el juicio y ven a aquel hijo de hombre que está sentado en el trono de juez. Es decir, que Dios no se mancha las manos juzgando, sino que delega en ese hijo de hombre. En el capítulo 69, otra vez se vuelve a decir a ese hijo de hombre, cuyo nombre es revelado a los justos y se le otorga la primacía en el juicio. Vaya que nos repiten continuamente, continuamente las mismas cosas. En el 70, aquí ya hay una variación. Atención a esto, porque los capítulos, y lo volveré a decir después, 70 y 71 son oscuros y difíciles porque son clarísimamente un añadido posterior al- a los capítulos 37 y 69. Y lo que hacen es explicar que ese, un como hijo de hombre o aquel o este, en realidad es algo ha de identificarse en último término con Enoc. Dice el capítulo 70. Y ocurrió que el nombre de ese hijo de hombre fue elevado hasta el Señor de los Espíritus. Pero vamos a ver, esto es difícil de entender. ¿Cómo, cómo el nombre de ese hijo de hombre, si el nombre es un concepto y está siempre como preexistente al lado de Dios? Bueno, pues porque está explicando que Enoc, que estaba más abajo del trono de Dios, es decir, se imagina que Dios está aquí arriba y Enoc un poquito más abajo, y que los conceptos, pues, de Dios están un poquito más abajo de Dios. Bueno, pues el nombre es elevado arriba y después Enoc es elevado arriba también. Es decir, que donde estaba un poquito más abajo del trono del Señor de los Espíritus, tanto el nombre como el Enoc son elevados arriba. Bueno, pues entonces yo, cuando edité este texto en los apócrifos del Antiguo Testamento, pues hace un montón de años, en el volumen eh, cuarto, página 93, en una nota 70 a este capítulo 71, yo dije, a mí me parece, con Dillman, que fue el primer editor antes de Charles, la del 1906, la de Charles fue antes, eh, puesta sobre el terreno por Dillman, pero vamos, esa no es una edición tan buena como la posterior. Entonces yo pensé, página 93, Apócrifos del Antiguo Testamento, volumen cuarto, me parece que esto es una interpolación. Dije yo, porque no es posible que Enoc describa que el nombre es asumido hacia arriba y que él, que está viendo la visión, resulta que es asumido desde abajo hasta arriba. Bueno, pero ahora pienso que junto con la interpretación de Casey y la interpretación que yo dije de que el nombre del Mesías es preexistente, ¿eh? Pues se aclara uniendo
uniendo esto de este hijo de hombre, ese, aquel que es un ser humano y el nombre del Mesías, uniéndolo todo esto, se aclara que ese nombre del Mesías, ese nombre del Mesías, inhabita o se mete dentro de Enoc, el ser humano de Génesis 24, que estaba más abajo y ha sido asunto hacia más arriba del trono de Dios. Así que resulta que Enoc es el receptor de las visiones que dentro de una visión, según el capítulo 70, se ve a sí mismo asunto hacia arriba el, el- el- hasta más arriba el Señor de los Espíritus. Es decir, es claro, aunque no lo entendamos bien, que no como persona humana es inhabitado por el nombre, concepto y misión de Mesías, juez, que está representado en ese Hijo de Hombre, que es un hombre y al mismo tiempo es el Mesías. Y por eso se dice este, ese, aquel Hijo de Hombre. Bueno, soy absolutamente consciente de que lo que estoy diciendo es difícil de entender. Y si quieren ustedes, lo repito luego al final. Pero la idea es esta. El Señor de los Espíritus está arriba. Tenemos una noción del Mesías que está un poquito más abajo y todavía más abajo tenemos a Enoc, que es un humano que está allí porque Dios ha querido. Bueno, pues en un momento, antes de que sea el momento de la liberación y el fin del mundo, tanto la noción como Enoc son elevados arriba y la única explicación es que Enoc, que es un ser humano, recibe el nombre del Mesías, es decir, hay una encarnación del hombre del Mesías. Bien, espero que esto se entienda, aunque sé que es difícil y muy complicado, pero repito, es difícil y muy complicado porque esto es un torpe añadido, este capítulo 70 y 71, a lo que se ha dicho antes. Bueno, total, que en el 71 se vuelve a mencionar la traslación de Enoc al cielo dos veces. O sea, una antes en el 70 y otra vez en el 71. Hace falta ser un poquito torpe, ¿no? El que escribió estos dos capítulos. Y luego en el 71 hay tres versículos en los que se dice claramente, y tú eres Enoc, que has sido elegido. Eres el elegido y eres el juez. Es decir, tú, Enoc, eres el Mesías. O sea que en el 71 ya se ve claramente que la fusión entre Enoc, ser humano, Génesis 5:24, y el nombre o concepto de ese, aquel, este hijo de hombre que estaba ante el Señor de los Espíritus, se funde. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que Enoc, pues como decía antes, esté viendo en una visión a sí mismo que está subiendo, pero si ya está en el cielo y que está subiendo más arriba? Bueno, pues esto, a la verdad, no se entiende muy bien desde el punto de vista moderno, pero que un hombre en una visión se vea a sí mismo, eso ocurre en muchas visiones y en los sueños que nos vemos, nosotros estamos soñando si nos vemos a nosotros mismos que estamos padeciendo esto o lo otro en una pesadilla. Además, no es una rareza por escrito en los libros de esta época, en los apócrifos del Antiguo Testamento, porque hay un testamento de Leví, capítulo 8:1, donde Leví dice que él tiene una visión y que él ve como él está allí y vienen siete hombres vestidos de blanco, que son siete ángeles, y lo recubren con las vestiduras del sumo sacerdocio, que es levítico. Bueno, también algo parecido ocurre con Enoc mismo en otra serie del libro primero de Enoc, que ya lo hablamos en otra clase, uno Enoc 90. Pues bien, en uno Enoc 90
en el versículo 40, Enoc afirma que él, en una visión que él ha visto, 90:31, él mismo es cogido por la mano por un cordero. Recuerden, ovejas, algún cordero y el toro blanco. Todos, según el texto ese para mí corrupto, se convierten en toros blancos y luego se vuelven a convertir en ovejas. Y entonces es posible que ese cordero que coge a Enoc sea Elías y lo sienta entre las ovejas, es decir, los justos que se han de salvar en el juicio. Por lo tanto, lo que yo digo, el que uno vea en una visión a sí mismo como lo que le ocurren cosas es algo perfectamente normal. Entonces, la conclusión de Casey y la mía es que de ningún modo en el libro de las parábolas de Enoc un hijo de hombre es el Mesías, sino el concepto del Mesías. Y que antes de que ese concepto se meta dentro de Enoch, pues Enoch lo está describiendo como aquel hijo de hombre, es decir, que siempre y de alguna manera se refiere que el Mesías en el judaísmo es un ser humano y que más tarde, en el siglo primero y segundo, y lo tendremos que nombrar, aparecen algunas figuras como este Enoc transformado en Metatrón, el que está detrás del trono de Dios, Metatrón, pero arriba. Y resulta que es un ser humano, y sin embargo está detrás de Dios. En fin, o sea, unos conceptos en los que en el siglo primero de nuestra era y segundo, los judíos mismos. Y esto se ve, por ejemplo, en Qumran, en el manuscrito 11Q Melquisedec, y en otro texto más 4Q 256 o 250, no me acuerdo ahora de memoria, en el que se ve aún como hijo de Dios, en el que ya están pensando que el Mesías de algún modo puede estar tan cerca de Dios que sin explicarlo nunca es como un ser humano, pero semi-divinizado. Pues bien, así que quede claro el concepto de ese hijo de hombre en el libro de las parábolas de Enoc es un hombre. Y ese hombre es un hombre, Enoc, al final. Pero antes es el nombre, el nombre del Mesías que se mete dentro de Enoc. Bueno, el texto tercero, el libro cuarto de Esdras, en el capítulo 13, que es muy largo, muy largo. El libro cuarto de Esdras se escribió probablemente en hebreo y esa versión se ha perdido. Y solo queda una traducción latina y del Mesías habla siempre de un homo, hombre, o viri, varón, que naturalmente sí, el texto del libro cuarto de Esdras era hebreo, era Ben Adam, pues como Ezequiel. Bueno, pues resulta que en una visión, este hombre que no se explica, pero vamos, se ve bien claro que está pensando en Daniel porque viene del mar, pero va transportado por las nubes del cielo. Ya le dije que cuando alguien es transportado en las nubes del cielo, tiene que ver algo con Dios en el Antiguo Testamento. Pues vean, por favor, el texto 2, libro cuarto de Listo, Esdras. profesor. Es, es un texto muy largo, ¿eh? Les doy un poquito de tiempo para que lo vean. Yo, que no recuerdo muy bien yo creo que sí, que lo hablé ya otra vez, pero un poco de pasada. Fíjense, hay una pelea, ya se verá, entre los malvados y los justos, y de repente, del corazón del mar, aparece un hombre, viri, homo. Y entonces, fíjense, versículo 5. Esto es como el Apocalipsis.
a ese hombre que aparece del mar, pues se juntan todas las naciones de la tierra desde los cuatro vientos para pelear contra él. Pero, bueno, aquí he recortado unos cuantos versículos. En el 9 se ve cómo este hombre que sale del mar ni levanta su mano, ni siquiera toma una espada, sino abre su boca y de su boca sale una ola de fuego y cae sobre los malvados y los destruye. Y entonces, versículo 12, este hombre que había venido del mar, pero navegando por las nubes y se pone en una montaña, lucha, pelea, aniquila a los malvados, ese mismo hombre baja del monte en el que estaba y llama hacia sí, cabe sí, 12, a una muchedumbre pacífica. Esa muchedumbre pacífica es Israel, y son los justos y los buenos. Y entonces vienen hacia él rostros de muchos hombres gozosos, pero otros están atados y tristes. Y otros van trayendo ofrendas. O sea, los atados y tristes son los que no han muerto en la pelea, pero los han atado como prisioneros. Y esos justos van gozosos y van ofreciendo unas ofrendas al hombre que viene del mar. Fíjense qué cosa más rara. En el judaísmo es increíble, porque a un hombre y al Mesías no se le ofrendan ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas se hacen solamente a Dios. Pues bien, en la edición de Apócrifos del Antiguo Testamento, en el volumen sexto, en la traducción y una larguísima introducción del libro cuarto de Esdras, Domingo Muñoz, que era un hombre que sabía muchísimo hebreo y arameo, ya muerto, hace la traducción, pero en la página 335 de esta edición española, ¿eh? Volumen sexto del 2009, página 335, nota 109, con muchas referencias y con mucha bibliografía, el comentario de Domingo Muñoz es que este hijo de hombre, es el Mesías, pero absolutamente es el Mesías divino, totalmente divino, como si fuera un presunto competidor del Mesías divino, ya o divinizado de los evangelios. Bueno, total. La conclusión hasta el momento de todo lo que yo he argumentado, me parece que la conclusión, al menos, aunque los textos antiguos son muy difíciles y hay que pasar mucho tiempo para interpretarlos, la conclusión es clara, me parece. La conclusión, en arameo de la época de Jesús, solo está empleado el sintagma, solo está documentado, perdón, el empleo del sintagma hijo de hombre en estado indeterminado, sin artículo, genéricamente como ser humano. Y no significa el Mesías de ningún modo. Bueno, pero el interrogante radica que pasado el tiempo, si es que el libro de las parábolas de Enoc es de principios, después de la muerte de Herodes del siglo I, y que la fuente Q es en torno al año 50. Y si se puede pensar que el Evangelio de Marcos es en torno al año 70 o 71, pues resulta que en la fuente Q y en el Evangelio de Marcos, entonces es cuando aparece de una manera clarísima a Jesús de Nazaret utilizando el sintagma el Hijo del Hombre, unas veces en el uso normal arameo, genérico, ser humano, indeterminado, sin artículo, para designarse a sí mismo como yo soy un hombre. Por ejemplo, el Hijo del Hombre
traducido del griego, el Hijo del Hombre con dos artículos, no tiene dónde reclinar la cabeza, porque es pobrísimo. Es decir, que eso es, está hablando de él, como un ser humano que es más pobre que las ratas. Pero la mayoría de las veces, tanto en Q como sobre todo en Marcos, la expresión el Hijo del Hombre se emplea como un título mesiánico. Es decir, se verá al final, tanto del Evangelio como de los sinópticos, como sobre todo del Evangelio de, o sea, Mateo y Lucas o como Juan, que Jesús es el Mesías y que aunque muera, resucitará y vendrá en su momento para juzgar a la humanidad, es el elegido, es semidivino, vendrá a juzgar a la humanidad e instaurar el reino de Dios. En concreto, este título, el Hijo del Hombre, expresa tanto la presciencia casi divina de Jesús, que sabe perfectamente que lo van a matar y que va a resucitar y que será entregado a los gentiles y que los escribas y sacerdotes, etcétera, y que lo flagelarán. Eso, Marcos 8:31, 9:31 y 10:32-33 y sus correspondientes en Mateo y Lucas. Es decir, este Hijo del Hombre tiene presciencia y sabe lo que va a pasar. Pero, y aquí está el problema, este Jesús sinóptico, que es el Mesías, el Hijo del Hombre, es decir, que eso es lo que saca el lector de los evangelios cuando los ha leído, no este Jesús no parece sentir nunca, ni los evangelistas tampoco, la necesidad de explicar a los discípulos ni a los lectores este uso titular como título de la expresión Hijo del Hombre. Es decir, todo el mundo tenía que entenderlo. Ocurre en el Evangelio con el sintagma el Hijo del Hombre, que no se explica como el reino de Dios, que tampoco se explica. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo entendía. Ello significa que en el momento en que la gente de la congregación o el grupo de la fuente Q, o sobre todo el Evangelio de Marcos, que es el que lo propulsa eh, más extendidamente, pues ya sabían perfectamente que el Hijo del Hombre era un título mesiánico y que lo había utilizado Jesús. ¿Y por qué lo había utilizado Jesús? Pues porque era común en la época. Y lo único que dijo Jesús, ojo, alguno vendrá que diga que él es el Mesías. No, no, el Mesías soy yo. Y eso lo dirá finalmente en el Evangelio, en sus páginas finales. Bueno, entonces resulta que si en el judaísmo hijo de hombre no es un título mesiánico, pero según los evangelios Jesús lo emplea como título mesiánico y además no lo explico nunca, nos quedamos un poco atónitos. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, hay dos posibilidades, pero recuerden siempre que hijo de hombre en arameo es siempre ser humano. Vale. Primera posibilidad, el concepto de el hijo del hombre, con dos artículos, como Mesías o ente divino, fue una creación de Jesús. Vale. Es decir, que de un sintagma corriente, ser humano, él lo empleó como un título mesiánico. Pero los evangelistas se olvidaron de presentar escenas en las que tanto Jesús o los evangelistas expliquen ese nuevo significado a las gentes que lo lean. Pero no lo hacen nunca. Repito, que es como si todo el mundo entendiera el Hijo del Hombre nada más leyendo. Y dice, esta primera posibilidad dice el Jesús histórico,
como potente personalidad religiosa, creó este concepto siguiendo la imaginería de Daniel 7, que Jesús conocía de memoria, además de otras exégesis de textos apocalípticos que también Jesús conocía y que los evangelistas han transmitido fielmente esta creación propia de Jesús. Bueno, ¿qué pensar de esto? Bueno, pues decir claramente de esta primera posibilidad, esto lo creó Jesús. Pues yo digo que ciertamente no puede negarse que Jesús fue un genio religioso y creativo. Tampoco puede negarse que él utilizara el sintagma hijo de hombre en el sentido normal, indefinido, genérico, arameo, para referirse a sí mismo, un yo. Tampoco puedo negar que Jesús no fuera lo suficientemente listo como para prever que si iba a Jerusalén, lo iban a matar, puesto que él era un incordio tanto para los sumos sacerdotes como para Roma. Es más, yo diría, si me aprietan, el Jesús histórico pudo pensar incluso en su resurrección. Recuerden esta frase en Marcos, en la institución de la Eucaristía, aunque el conjunto no sea una cena pascual, eso no viene a cuento ahora, sino simplemente que ese Jesús dijo, bueno, ahora estoy bebiendo vino, pero ya no lo beberé lo más, sino que lo beberé nuevo en el reino de Dios. Es decir, ahí estaba diciendo Jesús, si la frase es auténtica, y yo creo que lo es, a mí me van a matar, estaba diciendo Jesús, pero voy a resucitar. Porque lo único que decía es, resucitarán todos para el juicio, pero yo resucito el primero. Eso es simplemente lo único que decía. Así que lo único raro sería esto, que Jesús dijera, sí, yo voy a resucitar en primer lugar. Bueno, pero dado que él sí que se sentía el profeta del final de los tiempos, a mí no me parece nada extraño que ciertas expresiones de el Hijo del Hombre en las que se habla de muerte en género y de resurrección quepan dentro del Jesús histórico porque no era un individuo en absoluto tonto y sabía perfectamente lo que decía. Segunda posibilidad, que no lo inventó Jesús, no la creó Jesús, sino quien lo creó son los autores de la fuente Q. Es decir, como se ha perdido, esos señores, se supone que en Galilea, que a partir de ciertas hojas volantes o lo que fuera, recogieron dichos de Jesús, pocas acciones, ¿no? Dos, ¿no? Las tentaciones ahí y la curación del siervo del centurión, pero lo demás son dichos de Jesús, los recogieran y lo tradujeran al, al griego. Y que eso luego pasara a Marcos 8, 27, 31, es decir, la confesión de Pedro del mesianismo de Jesús en Cesarea de Filipo. Es decir, que la fuente Q, la fuente Q y luego Lucas fueron, y no Jesús, los que crearon el Hijo del Hombre como sintagma en griego, que era ya un título mesiánico. ¿Qué pienso yo? Pues que entre pensar que lo creó Jesús y que lo creó la fuente Q y lo popularizó el Evangelio de Marcos, yo me apunto mejor a esta segunda posibilidad. Es claro que la sentencia sobre el Hijo del Hombre, ho, huios, Huios, tu anthropo, en el texto 1, en griego, cuando contienen la predicción de un mesianismo doliente, fracasante y luego triunfante, es claro, más la asipilación de este personaje Jesús magnificado, asimilación a la figura del juez final, no me cabe duda que esto es
un producto de la iglesia primitiva. Es un producto de la teología primitiva y en concreto, sobre todo, del Evangelio de Marcos. Bueno, esto es la opinión y ha sido siempre. Yo voy a citar un texto de Rudolf Bullmann, de la teología del Nuevo Testamento, traducido por Sígueme Salamanca, 1987, páginas 68-69, que dice lo siguiente, para que vean cómo es la tradición sinóptica la que crea este título mesiánico. Y dice Bullmann, la tradición sinóptica, Marcos, Mateo, Lucas, no contiene palabra alguna de Jesús en la que él haya dicho que habría de retornar en un futuro próximo. Ninguna. Es decir, eso de que yo voy a retornar, etcétera y tal, no está. Porque si esto hubiera sido así, tenemos que preguntarnos cómo habría pensado Jesús la relación entre su retorno como el Hijo del Hombre y su situación histórica en ese momento. Debería haberlo contado. Además, ¿cómo habría concebido su alejamiento de la tierra para luego volver? ¿Como un rapto milagroso? En sus palabras no se encuentra huella alguna de esta concepción. ¿Como una marcha a través de una muerte natural? Tampoco se dice nada de eso sus palabras. ¿Por medio de una muerte violenta como suponen los evangelios? Sí, claro. Pero ¿podría él contar como cosa segura con una tal cosa? Es decir, era totalmente seguro que iba a morir en la cruz. Es decir, la conciencia de ser elevado después de la muerte en cruz a la dignidad de hijo del hombre que iba a retornar. Porque es claro que los anuncios de ese retorno, la parusía, fíjense en esto, es claro que los anuncios del retorno, el Hijo del Hombre vendrá con gloria y poder, etcétera, y los anuncios de su muerte, o sea, pasión, muerte y resurrección, no tienen ninguna relación entre sí, porque donde aparece la parusía no aparece la muerte y resurrección. Y donde aparece la muerte y resurrección no aparece la parusía, sino que fueron unidos en el Evangelio. Con otras palabras, dice Bullmann, la noción del Hijo del Hombre que anuncia su muerte y su resurrección, y luego su vuelta, con tanta precisión de detalles, es una profecía ex eventu. Después, a toro pasado, después de que pasó todo, y por otro lado, el juez futuro, en caso de que lo dijera Jesús, no era él, sino otra persona celeste, sí, pero que aún no está en la tierra, porque él, repito, no había dicho cómo iba a ser raptado arriba y cómo volvería. Bueno, esto es lo que se piensa en líneas generales. Y ahora yo puntualizo que la postura de casa, y que es también la mía, es la siguiente. No decimos de un modo general que la creadora fuera la iglesia primitiva, así sin más, sino que concretamos aún más. Los creadores del sintagma hijo del hombre, jo, Dios, tú, anthropu, jo, artículo, tú, artículo, en griego, fueron los primeros traductores del arameo al griego de los dichos del Señor que ellos creían genuinos, la fuente Q. Estos traductores están detrás del paso al griego de dichos de Jesús expresados primitivamente en arameo y pasados a la lengua helénica. Estos traductores del arameo al griego, y ahora viene otra idea, no cometieron ningún error al traducir Bar Nasha sin artículo ninguno en arameo, un hijo de hombre, al griego. No cometieron ningún error, repito,
al traducirlo como el Hijo del Hombre con dos artículos, sino que hicieron la mejor traducción posible. Y esto es lo que hay que explicar, y aquí yo me baso en los trabajos de Casey. En efecto, la versión escogida por los traductores, con dos artículos, el Hijo del Hombre, cumplía los requisitos semánticos de la expresión aramea Barnashá, en el sentido de que Jesús decía algo ciertamente sobre sí mismo, pero en una expresión necesariamente de nivel genérico, general, indefinido, que efectivamente le podría ocurrir a cualquier otro hombre, aunque expresaba un matiz especial de él, Jesús, hombre concreto, que usa la expresión debida a una circunstancia de su vida, o sea, porque cree que le van a matar, o para decir que es el más pobre que las ratas, o para evitar el odioso yo. Ciertamente, no era obligatorio, de un modo estricto, traducir al griego el arameo bar nash, traducirlo al griego con dos artículos, ya que la expresión en arameo, como digo, genérica e indefinido, pues se podría traducir tranquilamente en griego por hijo de hombre. Vale, hijo de hombre. Ahora bien, cuando los traductores de la fuente Q decidieron traducir el sintagma Bar-Enash sin artículo, cayeron rápidamente en la cuenta de que esa expresión, hijo de hombre, era absolutamente ininteligible en griego. No había quien lo porque no era común. Es decir, este es un hijo de hombre. Bueno, con un griego se quedaría con la boca abierta, pues claro, pero no le diría nada y le sonaría muy raro. Y en segundo lugar, que al ser totalmente genérico, si lo traducían como hijo de hombre, sin un artículo que lo precisara, podría perderse la referencia concreta a Jesús. ¿Qué es lo que a ellos, los autores de la Fuente Q y los evangelistas, es lo que a ellos les interesaba? Por ello, se decidieron a traducirlo con dos artículos que en sí, y esto es el mérito de Casey, no forzaba en nada la expresión aramea. Y uno puede preguntarse, ¿cómo dice este señor que no forzaba en nada la expresión aramea si la expresión aramea no tiene ningún artículo y en griego tiene dos? Ahí una traducción incorrecta en apariencia. Pues dice Casey, pues no, porque la traducción con dos artículos en griego cumplía con la norma de que el original arameo, hijo de hombre, fuera indefinido y genérico, y que por eso en arameo, hijo de hombre, nunca lleva artículo. Y la respuesta es, dice Casey, por la sencilla razón que el artículo definido, él, él, el artículo definido en griego, como en español, tiene también a menudo un significado genérico o indefinido, como la expresión aramea hijo de hombre. Pongamos un ejemplo claro. El dicho de Jesús, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. En esta frase, el hombre y el sábado son aparentemente definidos. ¿Por qué? Porque llevan el artículo definido, el. Pero el sentido de la frase es genérico, o sea, general e indefinido. No se refiere a un ser humano en particular, el Hijo del Hombre, cualquier ser humano, ni a un sábado en particular, sino a todos los sábados. Cualquier ser humano, dice Jesús, no puede ser triturado por exigencias extremas de observar el sábado. Así que, dice Casey, y yo estoy totalmente de acuerdo, y yo solo lo he leído en él, no en otros, que los traductores del arameo al griego
quedaron muy satisfechos. No habían cometido ninguna irregularidad. Habían traducido una expresión indefinida y genérica en su lengua materna, el arameo, por otra indefinida y genérica en griego, aunque tuviera dos artículos definidos, con lo cual era mucho más aceptable a los oídos de los griegos. Y luego añade Casey, pero esto ya no en el libro estrictamente del Hijo del Hombre, sino en otro libro posterior, un libro sobre Jesús de Nazaret. Dice, los traductores de Q y luego los evangelistas, pero sobre todo los de Q, emplearon una estrategia muy astuta en su traducción para que el sintagma Hijo del Hombre se refiriera siempre a Jesús. Es decir, lanzaron una misión, o sea, una misión así subliminal. Dice, cuando había que hablar del ser humano en general, en los evangelios, nunca se dice hijo de hombre, Hios anthropos, en griego, sin artículo, sino solo anthropos, ser humano, sin la expresión hijo de. Solo cuando el sintagma se refería a Jesús, entonces sí que ponían el calco aparente de la expresión aramea hijo de hombre, en griego el hijo del hombre. De este modo, reducían el empleo de la frase el Hijo del Hombre como designación a una sola persona, Jesús, la persona más grande que habían conocido y que era el que les interesaba. Repito que el truco fue, cuando había que decir hombre, se dice anthropos, pero cuando ese hombre es Jesús, se dice hijo de hombre. Entonces todo el mundo dice, ah, Jesús es el único que es el Hijo del Hombre. Así que de una manera subliminal resulta que la frase indefinida y genérica en griego, a pesar de llevar dos artículos, cambia totalmente a definida y precisa por el contexto, porque siempre en el contexto de los evangelios y de Q se refiere a la misma y única persona, Jesús, y a los demás se les llama hombre a secas, anthropos. El Hijo del Hombre siempre era Jesús. Los seres humanos son anthropoi, nominativo plural. Nunca se dice hijo de hombres. Eso para los demás no existe. Como digo, con esta traducción con dos artículos habían logrado una expresión más aceptable a los oídos de los griegos y a la vez, y dice Casey, no sabemos, quizás sin caer plenamente en la cuenta, al menos al principio, habían construido el primer gran título cristológico, el Hijo del Hombre. Igual, solo Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús, el Mesías, Salvador del mundo. Por consiguiente, dice Casey, y aquí me tengo que incluir a mí, las opiniones antiguas que yo mismo había defendido, yo defendía por influencia de Julius Wellhausen, ya saben que yo admiro mucho a este hombre, y de Joaquín Jeremías, por ejemplo, su libro sobre las parábolas, muy exagerado que sea en algunas cosas, es un libro estupendo. ¿eh? Yo defendía antes que el Hijo del Hombre era una traducción equivocada, una versión literalista. Jeremías dice es una versión bárbara, o sea, extranjera, de un sintagma hebreo. Pues bien, Casey dice, de ningún modo. Resultó ser un hallazgo teológico monumental y además no incorrecto lingüísticamente, porque ni Julius Wellhausen ni Joaquín Jeremías cayeron en la cuenta que a pesar de tener dos artículos, el Hijo del Hombre, en las frases auténticas de Jesús, se refería a él genérica e indefinidamente como ser humano.
con algunas particularidades según el contexto de lo que se cuente. Así que repito, al elegir la forma con dos artículos, se creó para siempre un título cristológico mesiánico que no existía antes. Es decir, ni existía en Daniel, ni existía en el libro de las parábolas de Nos, puesto que era ese hijo de hombre, ni existía ni en ese hombre que bajó del mar, sino que aparece por primera vez en la fuente Q y luego en el Evangelio de Marcos. Como digo, no sabemos si al principio los traductores de la fuente Q o el traductor cayó en la cuenta de lo que hacían, pero pronto fue así y así se aceptó. El que lea el Evangelio de Marcos no cae en la cuenta de ese acto de traducción que supuso a su vez una creación fantástica desde el punto de vista de la teología cristiana y que no fue ningún error, repito, como pensé yo en otros tiempos y también muchísimos otros que han estudiado estas cosas. Los traductores habían seleccionado en el idioma de destino, idioma término, el griego, habían seleccionado la referencia más importante en el idioma original, arameo, la referencia a Jesús mismo, y que él empleaba para designarse a sí mismo en cualquier circunstancia, pero como hombre. Cualquier otra decisión hubiera sido un fracaso porque probablemente la referencia a Jesús, insisto, se habría perdido o probablemente no habría sido acorde con los oídos de los griegos y por tanto, pues fatal. Los griegos lo habrían dejado de lado porque no lo entendían. Muy bien, Casey define como auténticos, y ahora vamos al texto número 3, que es muy largo, pero que yo ahora no lo voy a explicar. Fíjense, dichos posiblemente auténticos. Esto lo dice no en el libro sobre Jesús, que aumenta un poco el número de textos, pero sí en la solución al problema del Hijo del Hombre. Pues ahí lo tienen, Marcos 2:10. Espero que lo vayan leyendo. Sí, profesor, Marcos, ya está listo ya. claro, Marcos 2:28, Marcos 8:31. Fíjese este, Marcos 8:38, lo defiende casi y a capa y espada que es auténtico, ¿eh? La mayoría de los intérpretes dicen que ni hablar. Claro que Casey corta el dicho en esto: quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, también este hombre se avergonzará de él. Y dice, ahí termina. Cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles, eso es añadido de la iglesia primitiva. Mateo 8:19, Mateo 10:32, que es lo mismo. La versión de Mateo solamente en la sustancia, no en el texto de Mateo como tal. Él cree que la versión de Mateo no se puede reconstruir en arameo, pero la de Marcos sí. Y curiosamente también lo del beso de Judas. Con un beso entregas a este hombre. Bueno, fíjense en el texto 4, según Casey, dichos posiblemente no auténticos, no secundarios, ahora explicaré por qué, pero léanlo. Marcos 13,
las estrellas serán, vendrán al que viene entre nubes, etcétera. La famosa escena ante Caifás, Marcos 14, 61, 62. De verdad, esta escena es realmente eh, muy, un producto inmenso de la iglesia primitiva, sin duda alguna. Mateos 10, 23, que expresa la persecución en la iglesia primitiva. Lo mismo su repetición en Mateo 16, 27. Bueno, aquí pone para jugar, para juzgar. Mateo 19, 28, para juzgar a las 12 tribus de Israel, y en vez de 11 son 12. Es curioso, ¿eh? Lo de juzgar y sentarse en 12 tronos, probablemente Casey dice que es primario, pero lo de que el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria es teología posterior. Mateo 24, 26, 27. Mateo 24 es la edición mateana del capítulo 13 de Marcos, el Apocalipsis sinóptico, que es probablemente casi todo él no procedente de Jesús. En Lucas, creo que aquí hay un pequeño error. Lucas 17, 22, a partir de 17, 22 no es Mateo, sino Lucas, hasta el final. He puesto el Lucas al final y no arriba. Probablemente porque estaban los textos desordenados. Total, que estas ideas en torno a Jesús como el Hijo del Hombre celeste y el único Mesías se hicieron intolerables para el judaísmo mayoritario de la época porque implicaban una cierta consideración de Jesús como especialísimo y único y una cierta divinización de Jesús. Y ya esa cierta aparece bien claro hacia el año 100 cuando se publica el cuarto Evangelio, donde con la máxima claridad el autor en el prólogo hace de Jesús el habitáculo, es decir, en él se encarna. Solo hay encarnación en Juan. La encarnación no existe ni en Marcos, la escena del bautismo, en 1:9-11, ni en Mateo, ni en Lucas, entre otras cosas, porque Mateo 1:2 y Lucas 1:2 son textos añadidos, pero tampoco hay una encarnación. Jesús nace ya en su misma concepción, nace como hijo de Dios. Total, que los traductores allanaron el camino, los traductores de Q, pero el verdadero difundidor fue el evangelista Marcos. Y lo hizo
a partir de, y ahora con esto termino, a partir de sentencias reales del Jesús histórico, pero otras son inventadas, a partir de conocidas referencias a Daniel 7:13. Marcos 13, ya he dicho, casi todo no es jesuánico. Y a partir de la necesidad marcana de la construcción del secreto mesiánico. A saber, el Hijo del Hombre queda así difuminado porque explica cómo, a pesar del secreto mesiánico de tantas maravillas realizadas por Jesús, los judíos, sin embargo, no creyeron que era el Mesías. Así que el secreto marcano es de extrema importancia para comprender los inicios de la teología sinóptica sobre el Hijo del Hombre, que fue así, parece probarse a partir de cuatro consideraciones y termino. En primer lugar, porque pensar en la torpeza, rudeza y falta de comprensión de unos discípulos que convivieron con Jesús durante meses. Pensar que no habían entendido cómo era el mesianismo de estos, de Jesús, es auténticamente inverosímil. Jesús era un excelente maestro y además habría sido inmoral por parte de Jesús, lo cual es imposible, haber mantenido a sus discípulos, a los que según Marcos, él mismo explicaba los secretos del reino de Dios, 4:11, en una ignorancia invencible sobre la verdadera clase de su mesianismo, que no era, que no era judío. O sea, el judeo cristiano, el mesianismo doliente, era la verdadera clase, según Marcos, del mesianismo de Jesús. Y porque tal secreto y las advertencias sobre la pasión no dejaron la menor huella en la memoria de los discípulos, que huyeron. Es más, en Lucas 24:21 se dice claramente que los discípulos que iban camino de Emaús le espetaron a Jesús. Nosotros esperábamos que era Él el que rescataría a Israel. Y en Hechos 1:6, los discípulos antes de la ascensión le preguntan a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es decir, que a pesar de tantas advertencias, el secreto mesiánico funcionó, es que no lo entendieron absolutamente. Bueno, en síntesis, el Hijo del Hombre es una expresión rara y especial del mesianismo de Jesús, que aclara que lo mataran porque no entendieron verdaderamente lo que significaba ese título mesiánico, pero que era mal entendido. Bueno, total, en síntesis, lo que hemos dicho hoy, ya dije que terminaba, es el Hijo del Hombre. Uno, no es una manera de decir este es el Mesías en el judaísmo del siglo I, entre otras razones porque se quedaban sin un sintagma para expresar sencillamente ser humano. Dos, he dicho, Hijo de Hombre en el libro de las parábolas de Enoc no es un título mesiánico. Si lo fuese, no se diría este, ese, aquel Hijo de Hombre. Tampoco es un título mesiánico en el libro de Daniel ni en el cuarto libro de Esdras. El Hijo del Hombre con dos artículos no es un error, es un hallazgo feliz de los traductores de la fuente Q, que cumplía, puesto correctamente en boca de Jesús, con el sentido genérico e indefinido de Barnashá, ser humano, en arameo, y Jesús hablaba en arameo. Y el difundidor de este hallazgo fue el Evangelio de Marcos. Y por último, las expresiones del Hijo del Hombre, puestas en boca de Jesús, que no cumplan con la exigencia de que Jesús está refiriéndose, aunque hable de él, de un ser humano de una manera genérica e indefinida, son sospechosas
de ser una creación de los evangelistas. Tienen que ser examinadas una a una. Y nada más. Perdonen porque esta clase ha sido un poquito larga, pero creo que es interesante. Saludos. Preguntas. Gracias, profesor Antonio. Y bueno, gracias también a los compañeros que estuvieron en la clase el día de hoy. Si hay alguna pregunta al respecto, podrían levantar su manito, por favor, para darle la palabra. Voy a poner un segundo, como siempre, para que se oigan estos auriculares. Ya A ver, está. Ya. ¿quién se anima hoy a hacer preguntas? Bueno, yo creo que ha sido una clase eh, un tanto, no sé cómo diría, ¿no? Rompe algunos esquemas y por lo tanto puede ser que alguien se quede sin palabras y tenga que expresarlo más veces, así ver la clase y reflexionar y hacer alguna pregunta. Bueno, Antonio, yo sí te quiero hacer una pregunta. A ver, Cuando mencionabas a Bullman, ¿no? Bueno, yo leía a Bullman hace muchos años y de hecho manejo esa misma idea de la idea del Hijo del Hombre separado como el apocalíptico, como el otro Hijo del Hombre. Y también la extrañez que aparece en los textos, que también lo mencionaste hoy, acerca de que el Hijo del Hombre que aparece único cuando se refiere a la resurrección y el Hijo del Hombre ese apocalíptico aparte, Bullman ciertamente lo separa. Este, para vos, vi que ya la lectura que hacéis es totalmente distinta, te apeguéis más a la otra lectura, pero revisando un poco nuevamente a Bullman, ¿vos considerarías que en el caso de la interpretación que hace Bullman, cuál pudiese ser más antiguo en cuanto a la idea del Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre apocalíptico desde el punto de vista redaccional, ¿no? ¿El Hijo del Hombre apocalíptico o el Hijo del Hombre como ser humano dentro del contexto? bueno, las dos teóricamente pueden ser teóricamente antiguas. O sea, yo no voy a decir que, por ejemplo, el Hijo del Hombre es más pobre que al ser más pobre que las ratas, pues es más antiguo que alguna expresión en la que él habla que es posible que le maten y que es muy posible además que resucite. Yo creo que las dos cosas pueden ser igualmente antiguas. Lo único que ocurre es que los evangelistas quizás hayan exagerado el sentido apocalíptico de algunas expresiones de Jesús, que Jesús era un profeta apocalíptico y según D.C. Allison, el famoso comentarista, era un profeta del Evangelio de Mateo, era un profeta milenarista, es decir, como del capítulo 20 de Juan, el Apocalipsis de Juan, y que por lo tanto era un apocalíptico escatológico diferenciando entre escatológico, doctrina sobre el fin del mundo, y apocalíptico, medio por el que se sabe esa doctrina, una visión o un escrito, lo que sea. Así que repito, creo que las dos hay que mirar texto por texto, tienen posibilidades de ser antiguas. Y yo sé que algunos de mis colegas cuando yo he dicho, o se enteran que yo he dicho en esta clase que una parte de las predicciones de la pasión, exclusivamente desnudas en el sentido de me van a matar y en el sentido de que voy a resucitar, puede ser totalmente históricas, yo creo que algunos de mis colegas dirán que soy demasiado crédulo, pero yo lo creo. Así, y es posible. Claro. Gracias, Antonio. Bueno, aquí levantó la mano Enrique Nasher, y creo que también Arturo Dextre, también creo que había mencionado por ahí en el chat que quería hacer una pregunta, pero que la manito no se le reflejaba.
Bueno, voy a comenzar con Enrique y luego con Arturo. ¿Ok? ¿Se me Vale. escucha bien? Sí, Vale, Enrique. Sí. Yo quería saber si hay algún elemento en los documentos del Qumran que hable del Hijo del Hombre. estrictamente como Bar Nasha, ciertamente sí lo hay, pero de ninguno que yo sepa en un sentido mesiánico, que es lo que usted dice, ¿no? Ben Y, Adam o Barnashá, hijo hombre, claro que lo hay. No le puedo decir estrictamente y decirle de memoria por una sencilla razón de que los textos de Qumran, para mí, aunque los haya leído y los utilizo y todo eso, y bueno, totalmente, son básicos, pues sin embargo, al no tener ningún texto concreto en Qumran que sea propiamente cristiano, los textos de Qumran valen para alguien que estudia el Nuevo Testamento, sobre todo para ver esa atmósfera. ¿No? que rodea a Jesús, que es una atmósfera judía. Pero efectivamente, al salir en Qumran, ¿no? La pregunta me parece bien. Si se emplea hijo de hombre y todo eso, ser humano, pues es evidente que eso confirma que la expresión era natural. Ahora, yo no le puedo decir y, ningún texto en concreto, porque y es no. posible que Jesús, cuando utiliza Hijo de Hombre, se refiera también a él mismo como profeta, ya que estaba convencido de que era un profeta después de haber estudiado con Juan y se había convertido en el profeta que había dejado de ser Juan porque había muerto. Entonces él se sentía profeta y como profeta él a sí mismo se creía hijo de hombre como ente especial. Sí, sí. Ciertamente, creo que sí, que es posible. Yo siempre he defendido y defenderemos que dentro de la autoconciencia de Jesús, la más clara es la de ser profeta y el profeta de los últimos tiempos, el proclamador de la venida del reino de Dios. Y hemos tenido que dedicar una clase a esto, am, o tendremos que hablar de las pretensiones regias de Jesús. Es decir, que Jesús se declare Mesías a sí mismo, ya lo hemos dicho aquí, no hay ni un solo De texto los en los títulos evangelios. mesiánicos que se autoconcedía, ¿no? Pues sí, se autoconcedían y eso no existe en los evangelios. Ahora sí se concede el título de profeta y se lo conceden otros, como el de maestro de la ley, etcétera. Yo creo que maestro, sanador, exorcista y profeta son los cuatro rasgos que definen la personalidad de Jesús, al menos hasta el final de su vida. Pero yo estoy convencido de que al menos al final de su vida se proclamó rey de Israel, que es mejor que ser Mesías, porque hay estudiosos que dicen que incluso en la época de Jesús la gente era renuente a emplear exclusivamente el Mesías tal como nosotros lo empleamos hoy. ¿Por qué? Porque Mesías, al ser ungido, pues era el sumo sacerdote y el rey. Por lo tanto, preferían mejor decir rey de Israel, no rey de los judíos. Rey de los judíos es una expresión romana. Rey de Israel es una expresión judía. Bueno, pues entonces yo creo que que Jesús sea proclamado por sus seguidores inmediatamente Mesías y Señor, se explica mucho mejor si él, Jesús, al final al menos de su vida, se proclamó el rey de Israel.
Es decir, Vale, pues aunque no muchas gracias. empleara la palabra Mashiach, Ok, ¿me de explico acuerdo. o no? Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Ahora, gracias. lo que sale mil veces, en el interrogatorio de Pilato, Jesús, además, si ven ustedes, lo leen ustedes, lo que sale, incluso en el Evangelio de Juan, al que no se le da una credencial de histórico, desde luego, ni mucho menos, pero Jesús no se aparta nunca de la palabra rey, incluso cuando dice en Juan 19:38, mi reino no es de este mundo, afirma ser rey. Es decir, que directa o indirectamente en el interrogatorio, digámoslo así, porque no sabemos qué fue eso, o en el proceso romano de Jesús, que tampoco sabemos exactamente cómo fue y no hay actas ni nada de nada, pues entonces resulta que probablemente Jesús no se apartó nunca conscientemente de la palabra rey de Israel. Desde Yo no luego, me, yo no me creo nada de las palabras que dijo con Pilatos. Del interrogatorio a Pilatos no creo nada. claro, y hace usted muy bien, porque no hubo, bueno, yo tampoco lo creo, porque es que no hubo ningún testigo, ni tampoco se encuentran las actas. O sea que en principio los historiadores Eh, independientes dicen, ese- yo no ese- me creo nada de eso. Ah, pero usted tiene que decir al menos, que probabilísimamente Jesús fue prendido, apresado por los romanos, aunque también quizás con la ayuda de tropas judías, que fue juzgado por una ley romana y condenado a un suplicio romano. ¿O eso eso, no lo cree usted? sí, sí, eso sí. Eso por supuesto, mire, jamás los judíos habrían condenado a nadie a la cruz. Hay una prueba que lo dice Paul Winter, el de On the Trial of Jesus, muy famoso este autor Sí, judío, a veces un poco exagerado, ¿no? Sobre el juicio de Jesús, que dice, pone la prueba aduciendo un texto de Flavio Josefo, sobre todo al final, y dice Paul Winter, a pesar de que tanto en la primera y en la segunda guerra judía contra los romanos pelearon durísimamente tanto los romanos como los judíos, tomaron muchos prisioneros y los mataron a todos, tanto los romanos como los judíos, se cuentan por miles, según dice Flavio Josefo, los condenados a la cruz, de tal modo que ya no había madera para hacer más cruces y no hay ni un solo caso de que los miles y miles y miles de ejecutados por los judíos fueran ejecutados en cruz. Es decir, que si Jesús murió en la cruz, eso fue prácticamente seguro un juicio romano, cognitio, ya hablaremos de esto, extraordinem, que a lo mejor duró media hora con unos cuantos testigos y que fue condenado a la cruz por un delito de lesa majestad, porque solo se condenaba, y lo hablaremos, a la cruz a los peregrini, es decir, a los peregrinos, aquellos personajes del imperio que no eran itálicos ni ciudadanos romanos y que fueran de tres clases. Una, o bandidos ladrones que hubieran reincidido muchas veces en robos, hoy diríamos a mano armada, ¿no? O esclavos fugitivos más de una vez, o sediciosos contra el imperio. No había más. Y Jesús no era ni un esclavo fugitivo que hubiera huido ninguna vez, ni un bandido que se dedicaba a robar por los caminos. Solo queda la tercera causa. Bueno, aparte Yo que es creo, claro. Bueno, Antonio, yo, yo, tengo tres preguntas más de tres compañeros. Me gustaría Bueno, darle participación a los compañeros. pero poco porque si no nos alargamos Sí, hasta... vamos a tratar de hacer las preguntas lo más
concreta posible para que así entonces todos podamos cada quien participar. Voy con la pregunta con Arturo, Arturo Dectre, luego con Juanfra y luego tengo el compañero, no tiene el nombre, no recuerdo el nombre de él. Perdón, Lisandro. Lisandro. Sí, Y ya con eso tengo que ponerlo mi finalizamos. nombre. Ok, gracias. Lisandro, el primero a quien se dieron honores divinos, sí, en la guerra, al final de la guerra del Peloponeso, el general Sí, me recuerdo que usted lo contó. espartano que derrotó Correcto. a Atenas. Tengo el librito ese también. Gracias. Ok, Arturo, vamos entonces con la primera pregunta, para que entonces le demos participación a todos los compañeros. Sí, voy a ser breve. La pregunta es muy sencilla, pero de todas maneras quiero darle las gracias al doctor Antonio Piñero y de decirle que lo escucho hace muchísimo tiempo y que lo admiro. Y quería preguntarle qué bibliografía nos puede recomendar en español para profundizar en el término hijo del hombre. Hijo del hombre, en español, no les ¿Algún recomendaría libro? ninguno. Sí, 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 que no les recomendaría ninguna, ¿eh? Creo que son totalmente confesionales. No, yo les recomendaría que leyera el libro en inglés, The Son of Man, y ahí tiene un montón de bibliografía. ¿No? Vamos, ¿qué le podría yo recomendar? Pues sería gente que fuera de la Pontificia de Salamanca, de la Escuela de Deusto, de la Escuela de Valladolid o algo así, trinitarios y tal, al estilo de Senén Vidal y otros. Yo creo que son demasiado confesionales. Yo, sinceramente, no se los recomendaría. ¿No? Eh, para Hijo del Hombre tiene que ir a bibliografía inglesa. Tampoco la alemana es tan buena. Muchas gracias. De nada. Juanfra, Buenas tardes, de nuevo. Brevemente, don Antonio, ¿algún indicio que podamos tener de que Juan el Bautista empleara o conociera o tuviera alguna relación con el término hijo del hombre? Lo digo más que nada por estos versículos que probablemente no sean tampoco muy fiables, de Lucas 7, 33, 34, esa comparativa que hacen con la austeridad de Juan y... Sí, sí, ese es el famoso de los niños que juegan pero el Hijo del Hombre vino Juan y resulta que le dicen está endemoniado y viene el Hijo del Hombre que come y dicen es un glotón y borracho, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Exactamente, sí, sí, esos versículos son, exacto. Sí, bueno, no, Hijo de Hombre no se aplica en esa sección evangélica a Juan Bautista, se aplica a Jesús solamente, ¿eh? O sea que yo creo que como hijo de hombre, que yo sepa, no existe esa denominación como propia y característica del... A lo mejor lo dijo, pero no está recogido de una manera clara. No lo creo. Muy bien, gracias. Lisandro, Gracias, Javier. dale, hermano. Profe, buenas noches por España y buenos días aquí en California. Mi pregunta no es pregunta, solamente para clarificar. El título El Hijo del Hombre con los dos artículos, ¿se tituló a sí mismo Jesús o fue el cristianismo primitivo posterior? No, no, eso... eh, entonces eso quiere decir que yo no he explicado bien esta No, no, clase. yo no lo entendí bien. Pero sí, usted lo explicó, pero quería reforzar esa idea, ¿no? No, 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 no. Jesús empleó Habló probablemente casi siempre en arameo, aunque ya dije que probablemente algo sabría de latín y de griego, si no, no podría vivir como un artesano, ¿no? Pero probablemente predicó siempre en arameo. Entonces, Jesús es el que lo dice claramente, sí, hijo de hombre. Sí, eso, lo que hemos discutido en esta clase no es que Jesús empleara esa expresión. Lo que hemos discutido es si esa expresión en boca de Jesús era un título mesiánico. Yo he dicho que no lo es, sino que como título mesiánico fue
creado en griego. Cuando se puso o se tradujo la expresión aramea al griego, una expresión indefinida, genérica, que no admite artículo, porque Barnasá no admite artículo en arameo, es indefinido. Entonces, cuando se la hace aparentemente definida y no genérica, eso es en la fuente Q y en Marcos. O sea, creo que es claro, y lo dije, entre las dos posibilidades. Si Jesús creó Hijo de Hombre como título mesiánico, o si Jesús no lo creó y lo crearon los autores de la fuente Q, y sobre todo le dio vuelo el Evangelio de Marcos, dije claramente, yo me inclino por la segunda posibilidad. Y toda mi clase ha ido, o parte de mi clase ha ido a explicar eso. Claro, gracias. Qué bien. Bueno, Antonio, Gracias, profe. entonces ya Gracias, hemos Javier. terminado con las preguntas del día de hoy. Es probable que pueda, Javier, que pueda mandar los textos para poder ver otra vez los videos y Bueno, no, leerlos. decinos a Lisandro, decime qué duda tenés ahí. No, si siempre enviáis todos los textos, ¿no? Oh, ok, no, está bien. Sí, sí, y es más, al final, por ejemplo, sobre el Hijo del Hombre, yo los tengo reunidos y divididos por capítulos, me tengo que acordar de enviárselos a Carla o a Javier o a los dos para que los reenvíen. Para que los reenvíen y el problema del Hijo del Hombre, como es insoluble en sí, y lo que yo he dicho hoy no será defendido por casi nadie dentro del estamento confesional en España, pues entonces es bueno que se tenga reunido creo que son 65 sintagmas contando los paralelos en las que Jesús eh, es denominado Hijo de Hombre. Propiamente otros no le llaman a él. Es Jesús el que se denomina a sí mismo, pero como he dicho claramente, unas Maurice Cassey es bastante ecléctico y dice que quizás sean totalmente auténtica una docena de las 65. Tengan en cuenta que no son 65, porque algunas son paralelos a Marcos, ¿no? No he contado cuántos son, contando Marcos y Q, pero a lo mejor son 30 o 40. Casi opina que auténticas pueden ser 12. Gracias, Nada Antonio. más. Gracias. Y bueno, gracias, compañero. Nos vemos la próxima semana con nuestra clase número 30. Ya ustedes saben ya. Bueno, gracias, Antonio, y Vale, muy bien. Gracias, Muchas profe. feliz día para gracias, todos. Gracias, gracias. equipo. Un fuerte Excelente abrazo a ambos. exposición, Gracias. excelente Gracias. clase. Gracias. Excelente fin de semana, gracias. Gracias.